Buenas noches, hermanos, bienvenidos a la serie El gozo verdadero de la Navidad, basado en el libro de John Piper. Hoy corresponde el día número 12, que lleva por título La gloria del Verbo encarnado. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:1. Siempre han existido sectas que se han opuesto al misterio que implica estas dos frases: el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Bajo su concepto humanista dicen que ambas cosas no pueden coexistir, pues o era Dios o estaba con Dios. Si estaba con Dios, entonces no era Dios, y si era Dios, entonces no estaba con Dios. Por tanto, con el fin de escapar al problema que traen estas dos frases, algunas veces optan por cambiar la traducción. Pero lo que este versículo enseña es que Jesucristo, antes de ser encarnado, era Dios, y el Padre también era Dios. Hay una pluralidad de personas en la singularidad de Dios. Esto es parte de lo que conocemos como la Trinidad. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Juan 1:1. ¿Por qué Jesús es llamado el Verbo? Una forma de contestar a esta pregunta es reflexionar sobre cómo pudo habérsele llamado y por qué sería inapropiado llamarlo de otra manera. Por ejemplo, pudo haber sido llamado el hecho. Una de las diferencias entre un hecho y un verbo es que un hecho es más ambiguo. Si pensamos en nuestras palabras, algunas veces son subjetivas e imprecisas. Nuestros hechos son aún más subjetivos e imprecisos. Es por eso que con frecuencia necesitamos explicar nuestros hechos con palabras. Las palabras capturan el significado de lo que hacemos con mayor claridad que los mismos hechos. Dios ha hecho muchas obras poderosas en la historia, pero le da cierta prioridad a la palabra. Al menos una de las razones de esto es que Dios valora en alto la claridad y la comunicación. Si por ejemplo Juan lo hubiera llamado pensamiento, en el principio era el pensamiento, tendríamos que una de las diferencias entre el pensamiento y la palabra es que esta última es la que hace de puente entre lo que pensamos y quien recibe la información. Y Juan quería que concibiéramos a Jesús como el que se comunica con su Padre y como la comunicación de Dios hacia nosotros. Un tercer ejemplo hipotético sería si Juan lo hubiera llamado el sentimiento. En el principio era el sentimiento. Los sentimientos no contienen claridad de intención o significado. Los sentimientos, como los hechos, son ambiguos y necesitan ser explicados con verbos. En conclusión, al llamar a Jesús el Verbo, Juan enfatiza que la misma existencia del Hijo de Dios tiene fines comunicativos. Primero, Jesús existe y siempre ha existido con el fin de comunicarse con el Padre. Segundo, pero en definitiva importancia para nosotros, el Hijo de Dios se convirtió en nuestra comunicación divina. Podríamos decir que llamar a Jesús el Verbo implica que Él es Dios expresándose a sí mismo hacia nosotros. Los invitamos a compartir esta reflexión y que sea edificación para todos. Chao, chao.